But I wouldn't change a thing. I've said that 3 times and I'll say it again. I would not change a thing. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G. Y hoy vamos a ver casos en los que los famosos han reconocido abiertamente haber hecho algo terrible, independientemente de si se arrepienten o no. Not really. I mean, it's not really a big deal to me now as far as that situation. I think I'm past that in my life. Tiger Woods. Tiger Woods, considerado por muchos como el mejor golfista de todos los tiempos, tenía una reputación impecable hasta 2009, cuando comenzaron a circular rumores sobre una aventura extramatrimonial. La trama se complicó días después cuando estuvo involucrado en un accidente automovilístico, lo que llevó a muchos a especular sobre si había problemas en su hogar. Initially, it was Tiger Woods' life that appeared to be in jeopardy. No one knew it was merely his reputation that was in danger. Woods emitió varios comunicados en los que evitaba abordar el tema principal. A medida que más mujeres afirmaban haber tenido una relación con él, acabó emitiendo otro comunicado. Admitió que había sido infiel y les pidió perdón a su esposa e hijos y a otras personas a las que había decepcionado. I owe a lot of people an apology. I hurt a lot of people, not just my wife, my friends, my colleagues, the public, kids who looked up to me. There were a lot of people that thought I was a different person. Woods anunció que buscaría terapia y se tomaría un descanso del golf. Aunque tuvo un regreso profesional en años siguientes, su matrimonio con Eileen Nordegren terminó en 2010. Robert F. Kennedy Jr. Que Robert F. Kennedy Jr. admitiera que una vez tiró el cadáver de un oso en Central Park no estaba en nuestra lista de cosas que esperábamos en el 2024. Sin embargo, en retrospectiva, tal vez debimos haberlo sospechado. A woman in a van in front of me hit a bear and killed it, a young bear. So I pulled over and I picked up the bear and put him in the back of my van. Según el relato de Kennedy, el incidente ocurrió una década antes cuando otro conductor atropelló al oso. En lugar de llamar a control de animales, él mismo cargó el cadáver en su auto con la intención de refrigerar la carne. A mitad de camino cambió de opinión y decidió dejar los restos del oso en Central Park, de manera que pareciera que lo había atropellado un ciclista. I said, let's go put the bear in Central Park and we'll make it look like he got hit by a bike. It'll be funny for people. El Departamento de Conservación Ambiental de Estados Unidos de Nueva York consideró que la posesión y eliminación del oso por parte de Kennedy era ilegal, pero como ya había prescrito, se salvó de la multa de $250. Sharon Osbourne. En su aparición en el programa de juegos Would I Like to You, la matriarca de la familia Osbourne recordó un incendio en su casa que ocurrió alrededor de Navidad. Ozzy se incendió, pero Sharon logró meterlo en una fuente. So then outside there was a fountain. Right. So I pushed Ozzy out. You threw him in the fountain? And then Made the a wish? arm and Sharon fue a buscar a su asistente a la casa de invitados y le dijo que sacaran sus cuadros y a sus perros del edificio en llamas, y se jactó de haberlo despedido. La historia es cierta, aunque Osbourne aclaró más tarde que en realidad lo despidió años después del incidente. no, you're What's the real story? You actually didn't fire him, or you did fire him, not you fired him? You fired him later? I fired him about 15 years later. Oh. Osbourne actuó como si eso mejorara las cosas, pero en un momento dado incluso dijo que le había quitado la máscara de oxígeno a su asistente para ponérsela a su perro. Ashton Kutcher y Mila Kunis. A muchos les cuesta volver a ver That 70's Show, no solo porque Danny Masterson fue declarado culpable de 2 delitos de agresión sexual, sino porque algunos de sus ex compañeros de reparto lo apoyaron durante el juicio. In their unreserved praise, Ashton says of his 25-year friendship with Masterson, I don't ever recall him lying to me. He also set an extraordinary standard around how you treat other people. En medio de la sentencia de Masterson, se reveló que Ashton Kutcher y Mila Kunis habían escrito referencias personales en las que lo describen como un modelo a seguir y una figura fraternal. No negaron haber escrito las cartas, aunque actuaron como si hubieran invadido su privacidad. Kutcher señaló que estaban destinadas al juez, sin reconocer que haberlas escrito había sido el verdadero error. They were intended for the judge to read. And not to undermine the testimony of the victims or re-traumatize them in any way. We would never want to do that. Aunque Kunis dijo que apoyaban a las víctimas, muchos consideraron que el daño ya estaba hecho. La pareja tampoco mejoró las cosas con su supuesta disculpa. Matthew Broderick.
Mientras estaba de vacaciones en Irlanda del Norte con su entonces novia y coprotagonista de la película Ferris Bueller, Jennifer Grey, Matthew Broderick iba al volante cuando chocaron contra otro vehículo. Estaba en el carril equivocado, un error que le costó la vida a una madre y a su hija. I was in shock because I was the only living witness, and Matthew was unconscious and had amnesia, and the other two women died. El actor se enfrentó a un cargo por conducción temeraria que podría haberle supuesto una condena de 5 años, aunque se modificó a uno más leve por conducción imprudente. Aunque Broderick había sufrido pérdida de memoria, se declaró culpable y a pesar de su confesión, tuvo solo que pagar una multa de $175. Martin Doherty, hijo y hermano de las víctimas, perdonó al actor años después del accidente en 1987. And it had very serious traumatic, lasting effects on, I'm sure, Matthew and the family of the other women and me. Broderick dijo que fue extremadamente difícil de aceptar lo que pasó, pero el tiempo y la terapia le ayudaron. Felicity Huffman y Lori Loughlin. Durante el escándalo de Varsity Blues de 2019, 2 nombres destacaron entre los acusados. Lori Loughlin, famosa por Full House, y la ganadora de un Emmy, Felicity Huffman. Loughlin, junto con su esposo Massimo Giannulli, se declararon culpables de conspiración para cometer fraude postal y electrónico. The day of reckoning has come for Lori Loughlin and her husband as they plead guilty in federal court. Huffman también aceptó un acuerdo con la fiscalía y admitió haber conspirado para cometer fraude postal y fraude postal por servicios honestos. Mientras que Loughlin y Giannulli recibieron 2 y 5 meses respectivamente, la sentencia de Huffman fue de solo 2 semanas. Salió 2 días antes, aunque tuvo que pagar $30,000 y comprometerse a realizar 250 horas de servicio comunitario. It seemed like, and I know this seems crazy at the time, that was my only option to give my daughter a future. And I know hindsight is 20/20, but it felt like I would be a bad mother if I didn't do it. Loughlin fue multada 5 veces más que Huffman, aunque solo recibió 100 horas de servicio comunitario. No se necesita un título universitario para saber que hacer trampa está mal. Milli Vanilli. Hablando de tramposos, no hay un Grammy a Mejor Playback, que habría sido una categoría más adecuada para el dúo de R&B Milli Vanilli, que ganó el premio a Mejor Artista Revelación en 1990. A lot of artists here in this room, there are a lot of artists outside in the world who can achieve the same award that we achieved today. And it's an award for all artists in the world. Thank you very much. A los miembros Fab Morvan y Rob Pilatus les retiraron este honor cuando se supo que ellos no habían sido quienes cantaron en el álbum Girl You Know It's True. Aunque eran capaces de cantar, confirmaron que no lo habían hecho para el álbum y por lo tanto no lucharon por conservar su premio. Un día después de que les retiraran el Grammy, Morvan y Pilatus dieron una conferencia de prensa en la que apoyaron la decisión de la academia. Según el dúo, hicieron un pacto con el diablo. The pair now hope to continue recording as Rob and Fab, the German and the French. Liam Neeson. Este actor es conocido por interpretar a tipos rudos que hacen justicia por su propia mano. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you. Sin embargo, este incidente de la vida real distó mucho de ser heroico. Durante la promoción de la película Cold Pursuit, Neeson recordó cómo una amiga suya había sido agredida sexualmente años atrás. Poco se sabía sobre su agresor, salvo que era un hombre negro. Pasó una semana deambulando por las calles esperando pelear con una persona negra para poder matarla. La forma en que Neeson contó la historia daba a entender que quería descargar su ira sobre cualquier hombre negro y en retrospectiva se sentía avergonzado de sus actos. And I'm a fairly intelligent guy, and that's why it kind of shocked me when I came down to earth after having these horrible feelings. Nunca se le había contado a nadie hasta esa entrevista e incluso parecía inseguro sobre por qué lo estaba confesando en ese momento. Lena Dunham. Lena Dunham fue elogiada por presentar una visión brutalmente honesta de lo que significa ser una mujer joven en la actualidad a través de la comedia Girls. To this book that I am willing to get pretty thrifty on this. Why don't you get a job
and start a blog. You are so spoiled. Sin embargo, Dunham fue demasiado sincera en sus memorias y relató un inquietante incidente de su infancia con su hermano Cyrus. Escribió que lo había tocado de forma inapropiada, lo que abrió un debate sobre si había cometido una agresión sexual. Algunos argumentaron que era joven, curiosa y no sabía lo que hacía, mientras que otros pensaron que había cruzado una línea muy seria. Y luego se tomó a la ligera con pasajes como: yo intenté todo lo que un depredador sexual podría hacer para seducir a una niña de los suburbios. Dunham reconoció que su elección de palabras fue mala, pero independientemente de cómo se expresara, era demasiada información. I'm aware of the criticisms and I'm able to live with it. Sean Penn, este 2 veces ganador del Oscar, tiene fama de tener un comportamiento errático, pero eso no hizo que esta revelación fuera menos impactante. Bueno, quizá un poco. En el programa de entrevistas de John Mulaney, el presentador le pidió a Penn que hablara de su adolescencia. You growing up in Malibu? Partly. Did you get in scraps and fights? Al crecer en Malibu, Penn y sus amigos se sentían obligados a proteger su territorio de surf, y en una ocasión lo hizo prendiéndole fuego a una camioneta de un chico con un cóctel Molotov. Penn y sus amigos pudieron salirse con la suya en delitos como incendio provocado, ya que tenían familiares en el departamento del sheriff. One of the deputies that we would encounter was the big brother of one of us. And so that allowed for more Molotov cocktail bombing. Yeah. That's fantastic. Reflexionando su juventud, Penn admitió que sus acciones pudieron haber sido un poco imprudentes. ¿Por qué tenemos la sensación de que era como la pandilla de surfistas de esa película de Nicolas Cage? Kristi Noem. ¿Recuerdas cuando se consideró polémico que Barack Obama matara una mosca? Ahora Washington tiene una figura de autoridad que no solo mató a un perro. To include the story about the dog, it's not gone down well. Many people are questioning your political future. Well, I don't think you have the facts straight. This was a vicious, dangerous dog that was a working dog. And I had to make a choice between the safety of my children and an animal that was killing livestock and attacking people. Sino que incluso se jactó en su libro de haberlo hecho. Antes de convertirse en secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem se llevó a Cricket, el perro de la familia, a una excursión de caza. Aunque el cachorro tenía poco más de un año, ella llegó a la conclusión de que no podía ser adiestrado. Cricket perseguía a aves en lugar de cazarlas, aunque sí atacó a algunas gallinas. That story is in the book because I want people to know that I'm honest. And that when I have difficult jobs, that I take responsibility myself. Después de que Cricket mordiera a Noem, decidió que era hora de dormirlo. Y luego mató a una cabra. Algunos podrían describir esto como un acto irrefutable de crueldad animal, pero bueno, ella no está por encima de la crueldad humana. Paula Deen. Decir que esta famosa chef se metió en un lío sería quedarse corto. Food is a vehicle that gets you here with me. But look at this. And look at that. Era más bien como una olla hirviendo de mantequilla que no dejaba de desbordarse. Dean y su hermano Earl Bubba Hires fueron acusados de discriminación sexual y racial en el lugar de trabajo. Aunque la demanda no fue nada beneficiosa, existía la posibilidad de que Dean pudiera superar este capítulo siempre y cuando tuviera cuidado con sus palabras. Todo se derrumbó cuando le preguntaron si alguna vez había utilizado un insulto racial en concreto y su respuesta fue sí, por supuesto. También confirmó que había considerado organizar una boda con temática sureña y meseros negros. You have any doubt in your mind that African Americans are offended by the N-word? I don't know, Matt. I have asked myself that so many times. Food Network finalmente rompió sus lazos con Dean, cuyos intentos de disculparse fueron poco sinceros. Steven Tyler. En el 2022, Julia Misley, también conocida como Julia Holcomb, presentó una demanda contra el líder de Aerosmith, alegando que había abusado sexualmente de ella y la había obligado a interrumpir su embarazo. I was just shocked. I couldn't imagine even thinking about having an abortion. I had thought I was going to get married and have a baby and start a family. La relación supuestamente comenzó cuando Misley era adolescente y Tyler era varios años mayor. La prueba irrefutable eran las memorias de Tyler, publicadas más de una década atrás. Aunque él tenía una perspectiva diferente, habló abiertamente sobre la tutela de Misley y escribió: "Con mi mal carácter, yo a mis 26 años y ella apenas con edad para conducir y sexy como el demonio, me enamoré locamente". También la describió como una compañera en crímenes pasionales, presentando la relación como consensuada. And Bibi, but you were irresponsible.
Were you not irresponsible? I was. Yeah. I was. Fuera así o no, Measley aún era menor de edad. Cardi B. Puede que Cardi B no esté orgullosa de su pasado, aunque eso no significa que se sienta tan mal por ello. Presagiando su futuro papel en la película Hustlers, la rapera solía ser stripper. Aunque no tiene nada de malo, no era su única fuente de ingresos, pues también utilizaba sustancias con los hombres y les quitaba su dinero. Cardi B habló por primera vez de su antigua vida delictiva en el 2016, justo cuando empezaba a hacerse famosa. La artista explicó que sus opciones eran limitadas y que solo intentaba sobrevivir. Reconoció que sus acciones no deben glorificarse, pero si pudiera volver a hacerlo, probablemente no cambiaría nada. James Fry. La vida de James Fry no es la que les vendió a Oprah y a los innumerables lectores de su libro A Million Little Pieces. Presentado como una autobiografía, el libro narraba su historia con el consumo de drogas, la actividad delictiva y su recuperación. That book coming out and the controversies related to it were obviously a big moment for me, but probably not in the ways people might think. Cuando el libro comenzó a dominar la lista de los más vendidos, los investigadores descubrieron que no todo cuadraba. Aunque algunos aspectos de la historia eran ciertos, muchos estaban adornados. Algunos incluso calificaron ciertos detalles como mentiras descaradas. Al principio, Fry intentó restarle importancia al carácter ficticio de su libro. I did that show, and I was pretty defensive. I was defending my turf and defending every single viewer who had bought that book. I am standing here on behalf of the reader who's pissed off. Sin embargo, cuando Oprah lo invitó a su programa en el 2006, Fry admitió que no había estado en la cárcel durante 88 días, como afirmaba el libro, sino solo unas horas. Lance Armstrong. Lance Armstrong fue en su día la definición de inspiración, y hay que reconocer que superó algunos obstáculos importantes como el cáncer. He went from survivor to victor in what was called at the time one of the most unbelievable comebacks in sports history. Armstrong wins the Tour de France. For 7 straight years, he dominated arguably the hardest sporting event in the world. Desgraciadamente, su legado está definido en gran medida por su engaño en el mundo deportivo. Entre 1999 y 2005, el ciclista ganó el Tour de Francia 7 veces consecutivas. Aunque ya desde su primera victoria se especulaba sobre el dopaje, él lo negó sistemáticamente. Los fans le creyeron en general hasta el 2012, cuando la agencia antidopaje de Estados Unidos concluyó que los rumores eran ciertos. What we had to do to win. Una vez más fue Oprah quien entrevistó al acusado. Aunque Armstrong afirmó que algunas acusaciones eran falsas, admitió que no había conseguido de manera honesta todos sus títulos de tour. Para entonces ya le habían retirado todos sus honores. Mark Wahlberg. Se podría decir que Mark Wahlberg tuvo unos comienzos humildes, pasando de ser un chico normal de Boston a cantante y actor. El hecho de que no creciera en una familia rica no significaba que su educación careciera de privilegios, específicamente privilegios blancos. I'm from the wrong side of the tracks, I think. You know, I'm trying to work my way into good grades. Durante su adolescencia, Wahlberg y sus amigos agredieron física y verbalmente a varias personas de color. En 1988 agredió a 2 hombres vietnamitas, Tan Anh Lam y Hoa Trinh. Wahlberg se declaró culpable y cumplió solo 45 días de una condena de 3 meses. En el 2006 expresó su arrepentimiento por sus errores y Trinh lo perdonó. Al mismo tiempo, Wahlberg intentó eliminar sus antecedentes, otra decisión de la que se arrepintió después. Víctor Salva. Este director es conocido por su trabajo en las 3 primeras películas de Jeepers Creepers. Sin embargo, las acciones de Salva detrás de cámaras son mucho más horribles. En 1988, un año antes de que se estrenara su primer largometraje, Clown House, estuvo envuelto en un caso de abuso sexual contra una menor, Nathan Forrest Winters. Some of the cast and crew came to my mom and said, you know, Nathan and Victor's interaction on set is not okay. Salva también fue acusado de poseer imágenes inapropiadas de niños. Se declaró culpable de varios cargos y cumplió 15 meses de una condena de 3 años. Aunque su tiempo en prisión fue relativamente corto, cabría pensar que su confesión y condena habrían supuesto el fin de su carrera. Incluso después de que los delitos de Salva cobraran más relevancia en el 2006, siguió con trabajo. But I'm also the writer-director of Powder and Peaceful Warrior and Rites of Passage.
love drama, and I do drama very well too. Su trabajo más reciente como director fue en el 2017, aunque Winters ha seguido hablando abiertamente de lo que Salva le hizo. Chris Brown. Para algunos, Chris Brown es más conocido por su tóxica relación con Rihanna que por su música. Aunque sigue sacando nuevos álbumes, su reputación nunca ha podido recuperar su detención por violencia doméstica en el 2009. And like I said, I'm really sorry for what went down and what happened. El caso contra Brown es tan evidente como las marcas en el rostro de su entonces novia, por lo que decidió entregarse y publicó una disculpa. Aún así, inicialmente se declaró inocente por los cargos por delito grave de agresión. Sin embargo, no tardó mucho en aceptar el acuerdo con la fiscalía. Aunque no conlleva pena de cárcel, recibió 5 años de libertad condicional, 1 año de terapia obligatoria y 6 meses de trabajo comunitario. Años más tarde reflexionó sobre la experiencia. At a time, I didn't know how to put those feelings, out there. I didn't know how to say it, or I didn't know how to express myself without it being anger. Que lo hizo sentirse como un monstruo. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Jared Fogle. Antes del 2015, el público asumía que lo peor que podía hacer el ex portavoz de Subway era comerse una Big Mac. Then I found Subway restaurants. And I realized I could enjoy lots of great tasting food without lots of fat. Había un lado mucho más amenazador de Jared Fogle que no se conoció sino hasta que fue arrestado por varios delitos sexuales relacionados con niños, y Subway no iba a pagarle la fianza. Fogle se declaró culpable y fue condenado a más de 15 años de prisión federal. Jared Fogle expects to go to prison. He will do his time. He expects to get well. He expects to continue to make amends to those people whose lives he has affected. Además de una disculpa al momento de su sentencia, Fogle permaneció en silencio hasta el 2021, cuando publicó una carta escrita a mano desde la prisión en la que declaró: "Cometí un error muy grave para acabar donde estoy". Puede que no esté encarcelado para siempre, pero es difícil imaginar que se recupere de esto. ¿Se te ocurre alguna otra celebridad que haya confesado haber hecho cosas terribles? En los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.